Una alegría contar en Radio Sefarad de nuevo con Masha Gabriel. Bienvenida, Masha. Muchas gracias, Raquel. ¿Cómo estáis? Pues deseando oír tus opiniones, el reflejo de ese trabajo que realizáis desde Revista de Medio Oriente. ¿Qué nos quieres contar hoy? Pues probablemente podemos utilizar, creo, la noticia que está circulando estos últimos días con gran sorpresa, al parecer para muchos, de un informe de Human Rights Watch que dice que las fuerzas palestinas, tanto de Hamas como la autoridad palestina, someten a abusos y torturas a sus oponentes, a los críticos, y que se está hablando de posibles crímenes contra la humanidad. ¿Qué difusión ha tenido este informe? ¿Tanto como se merece, Masha, o muchos? Ha salido publicado en El Mundo, sé que en El País también. Todavía no he hecho el seguimiento en general, pero sí es interesante, hablando de la cobertura, es interesante cómo se ha abordado. Es decir, se ha esperado que Human Rights Watch haga este informe para sacarlo. Es un secreto a voces. Es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo, pero no ha tenido espacio en los medios. En el caso del País me interesa mucho el titular que han elegido: el cisma político palestino intensifica los malos tratos a los disidentes. Es decir, el titular es suficientemente rocambolesco o complejo como para no entender muy bien de qué va la cuestión. La cosa es que se habla de detenciones arbitrarias, de torturas, de posibles crímenes contra la humanidad entre los palestinos. Era tan sencillo como titular algo así, pero aquí hablamos del cisma político palestino. Es decir, volvemos a hacer algo que no sea, el mensaje no es directo. Y esto es muy interesante porque precisamente en Revista Medio Oriente esta semana estamos publicando varios artículos sobre el sesgo informativo, cómo se desarrolla a través de 3 aspectos. Esta semana teníamos el segundo artículo donde nos centramos en el encuadre, el framing, el ángulo que se le da a la información, y una de las claves del encuadre es precisamente los titulares. Porque el titular da la clave de cómo hay que interpretar la información que se va a decir. Y en este caso, perdona, Masha, de alguna manera justifica esos presuntos crímenes contra la humanidad, ¿no? Este titular. Exacto. No llega a la justificación abierta, pero 100% de acuerdo contigo. Está dando como una explicación. Como diciendo, esto no lo lean en términos de derechos humanos, esto léanlo en términos políticos. Entonces, bueno, es la noticia. Yo tengo que decir que Human Rights Watch es además una organización clarísimamente sesgada anti-israelí. La mayoría de los informes siempre se han centrado en Israel, en denunciar a Israel, cosas que no necesariamente están probadas, con lo cual tampoco es que ahora uno vaya a lanzarse a felicitarlos en ambos casos. Pero bueno, lo que llama la atención es la sorpresa de los medios. Esto no es nuevo. O sea, recordemos, por si alguien se olvidó, cómo llegó Hamas a tener el poder absoluto en Gaza. No fue precisamente a través de un diálogo, sino que expulsaron, asesinaron a todos los opositores que tuvieron que salir huyendo. Y esto es ampliable a la autoridad palestina. Es decir, no es nada nuevo. Sin embargo, de repente parece como una gran novedad. De repente, ¿por qué? Porque lo ha dicho Human Rights Watch y los medios, algunos medios, en general no podemos decir que se haya ocultado, han salido a decirlo. ¿Y por qué crees que se ha producido ese cambio en la política o en la línea editorial, por decirlo de alguna manera, de Human Rights Watch? Si siempre se decantaban por el anti-israelismo, como decías antes, ¿la justicia ha triunfado en esta ocasión? No lo sé, no te sé decir qué los ha motivado. Yo tengo mis serias dudas. Yo creo que era tan evidente el sesgo, era tan clamada al cielo de una manera tan clara
que han tenido que hacer algo como de algún modo diciendo, no somos anti-israelíes, fíjense, también hemos denunciado los casos palestinos. Esto, y creo que es algo en general. También creo que la cuestión de los odios fraternales entre autoridad palestina y Hamás cada vez son más evidentes. Es decir, los medios llevan años ocultándolo, las organizaciones no gubernamentales llevan años haciendo grandes esfuerzos porque nada de lo que pueda mostrar una imagen dividida o nada que pueda mostrar una imagen mala de los líderes palestinos salga a la palestra, pero es que es muy difícil callarlo sistemáticamente. Recordemos también que lo que ha sido una táctica habitual desde hace años, con la llegada de los medios alternativos, con Internet, con las redes sociales, pues hace que las cosas salgan a la luz. Entonces, bueno, pues es muy difícil acallarlo, sobre todo para organismos y medios que intentan mantener una imagen de profesionalidad y quieren ser un referente. O sea, estoy diciendo esto así como la semana pasada recordábamos que ningún medio español, casi ninguno, había hablado de los ataques terroristas en Israel. Es decir, que no es todo tan evidente, pero se va alternando, y lo que sí, es decir, el sesgo sigue ahí, da igual que publiquen un artículo hoy sobre las torturas en las cárceles palestinas. Entonces, un artículo no cambia una aproximación general, un marco general, no cambia el día a día, la sistemática desinformación, el sistemático recurrir a léxicos de la narrativa palestina. Es decir, todo esto es diario. ¿Qué ocurre? Que dentro de esto, de repente ha habido una noticia que quemaba, y que en el caso del país, pues puedes ver, por ejemplo, la dio el New York Times, pues a lo mejor el país dijo, bueno, si lo da el New York Times. Es decir, también se retroalimentan estos medios, que si lo da uno, lo dan otros, si no lo da uno, no lo da ninguno. Pero pienso que es información que está ahí en la red y tal vez iremos oyendo un poquito más de esto, tal vez. Pero bueno, el juego este de la gran sorpresa, pues también me parece bastante cínico. No sé si quieres añadir algo más, Masha, o nos despedimos así. Pues quiero comentar algo respecto a esto que estamos hablando. Ahora que has mencionado lo de Human Rights Watch, creo que hay que destacar el importante labor que hacen muchas ONGs en la sistemática ocultación del terrorismo o de la maldad palestina. No están ayudando a la causa palestina. O sea, todo lo que venga de los líderes palestinos se oculta. Ahora, recientemente había en la televisión pública palestina, la televisión de la autoridad palestina, emitía un programa donde un líder hablaba de que Hitler fue mandado por Dios para castigar a los judíos por el mal que habían hecho porque no siguen el Corán, etc. Todo esto es en el día a día. Se va intoxicando a la población palestina día a día con mensajes que llegan desde los líderes, mensajes de odio, de antisemitismo, incitación al odio, a la violencia. Y un gran ejemplo de esto es precisamente el caso de Ahed Tamimi. Como Ahed Tamimi, que no es más que una niña soldado, y al respecto me publicó un artículo en medio.es donde precisamente se habla de este tema. Ahed Tamimi no es más que una niña, bueno, ahora ya no sé si se puede llamar niña, pero bueno, desde que es chiquita ha sido empleada por su familia con fines propagandísticos, ha estado incitando al odio, incitando a la violencia, llamando incluso a cometer atentados, y esta figura ha sido completamente lavada por los medios de comunicación y por las ONGs. Entonces, hasta que una persona, así como denuncian a los niños soldados a lo largo del mundo, lo justifican cuando el objetivo es atacar a los judíos o atacar a Israel, pues entonces hay un problema. Hay un problema serio, y yo espero que este informe de Human Rights Watch pues empiece a marcar un cambio, aunque sea a centrarse y a intentar realmente buscar
una aproximación no sesgada, que es lo único que ayudará tanto a palestinos como a israelíes. Ahora sí que ha sido un cierre brillante de tu comentario. Te lo agradecemos mucho, Masa, y te convocamos para la semana que viene. Pues a ver la semana que viene que contamos. Muchísimas gracias y que tengáis 7 bonitos días por delante.